Habla Tlacatzin Estivalet de la Alianza Nahuaca del Sexto Sol. Este es el primero de muchos programas que vamos a tener de la alianza con la Central Campesina Cardenista, porque ya es el momento de empezarnos a reconocer como lo que somos, anahuacas. Anáhuac es una palabra náhuatl que tiene un significado en espacio y un significado en tiempo, y que al mismo tiempo significa uno y otro. En el espacio, anáhuac significa junto a agua, cerca de agua, y en el tiempo es donde se armoniza el pensamiento. Este nombre de náhuac es el que le corresponde a nuestra tierra. Allí en 1813 hubo un libro de Fernando de Mier y Guerra que se llama Historia de la Guerra de Nueva España, antiguamente Anáhuac. O sea, lo que los españoles llamaron Nueva España es en realidad Anáhuac, todo el territorio nacional. Y después, cuando ya estaba esto publicado, en 1813 también, Morelos convocó al primer Congreso de Anáhuac. Esto pues está documentado históricamente y pues hay que reconocerlo porque hay que ver lo que significa. Esto que estamos haciendo aquí nosotros es precisamente lo que corresponde a armonizar. ¿Por qué? Porque la armonización del pensamiento está de acuerdo al tiempo. El tiempo es lo que vamos a hablar aquí. Vamos a llevar la cuenta del tiempo tomando como partida lo que todo el mundo conoce como calendario azteca, que en realidad el nombre náhuatl es Huey, Cuauxicali y Xiptla, gran jícara del águila, su representante. Esto es cada uno de nosotros, los seres humanos, no los de aquí nada más, sino los de todos los humanos. La cara que está en el centro de esto que llamamos normalmente calendario azteca es la de cada uno de los 6.700 millones de seres humanos que poblamos la Tierra. Allí nos están diciendo que cada uno de nosotros se conecta día con día con un signo de los 20 signos que están alrededor de la cara central. Esos signos son Zipacli, Caimana, Ejecatl, Viento, Cali, Casa, Cuetzpali, Lagartija, Cohuatl, Serpiente, Miquistli, Muerte, Mazatl, Venada, Toxtli, Conejo, Atl, Agua, Itzcuintli, Perro, Osomacli, Mona, Malinali, Hierba, Acatl, Carrizo, Ocelotl, Ocelote, Cuauhtli, Águila, Coscacuautli, Águila de collar, Olin, Movida o movimiento, Tecpatl, Cuchillo de pedernal, Quiahuitl, Lluvia, Xuchitl. Flor. Estos 20 signos fueron identificados por los olmecas, quienes vivieron en el tercer sol de la cuenta del tiempo nuestra, y es notable que todos los códices que ustedes encuentran tienen esos 20 retornos día-noche, y cada uno es una energía que nos toca vivir. O sea que nosotros, como si fuéramos cambiando de ropaje, o sea, nuestra esencia nos hace adoptar una energía diferente cada día. Y esos 20 días forman
260 días, que es la cuenta primaria de los seres humanos. O sea, es la cuenta del tiempo que permanecemos en el vientre de nuestra madre. Al cumplir ya el tiempo de 260 días, entonces en ese momento nacemos y empezamos a respirar. En el momento que respiramos por primera vez, ahí recibimos una energía cósmica que es de nacimiento, y allí nosotros es como un retrato que hacemos del universo en el momento que nacimos, y esa es la identidad de lo que cada uno de nosotros es como energía, y toda su vida va a tener esa misma energía. Entonces esa energía con la que nacemos es como un velero que nos entregaran al momento de nacer, nos echaran al mar en un velero. Y entonces la cuenta del tiempo que descubrieron los olmecas, o sea, esos 260 días se van sucediendo uno tras otro. Entonces resulta con que nosotros navegamos siempre los 260 días, pero va cambiando el año. En el año tenemos 18 meslis, o sea, de 20 días. Entonces allí vamos como en el velero, de acuerdo al clima que hace, tenemos que navegar. En la medida en que nosotros somos capaces de leer lo que está escrito en los códices, en cualquier códice de los antiguos, de los antes de la llegada de los españoles, excepto los mayas, que son ligeramente diferentes, todos nos dicen lo mismo. ¿Cuál es la fuerza del día? O sea, que cada día tenemos fuerzas del oriente, del poniente, del sur y del norte. Y esta fuerza es con lo que tenemos que enfrentar la energía de ese día para armonizarnos con nuestra identidad corpórica, nuestra identidad genómica, nuestra identidad vocacional, nuestra identidad nupcial y nuestra identidad cósmica. O sea, esto es nuestra responsabilidad esencial. Entonces nosotros cada día tenemos que vivirlo sin conflicto para proteger lo vivo, para proteger lo cierto, para proteger lo ajeno, para proteger lo débil y para proteger lo armonioso. Bueno, esta es una introducción para lo que la Alianza Nahuaca del Sexto Sol quiere compartir a todos los humanos, que llegue a todas las partes del universo por estas ondas sonoras. Y de nuestro corazón queremos ofrendar esto porque ha sido un descubrimiento constante, y precisamente el proteger todo nuestro entorno a nosotros mismos y llevar esta cuenta del tiempo es lo que nos confirma nuestra primera identidad, el ser centro del universo en el inicio del tiempo. Aquí hay que recordar el último mensaje del señor Cuauhtémoc. La víspera de la caída de Tenochtitlan, él dejó dicho un mensaje que corrió de boca a oreja a corazón, le agrego yo, en donde al final nos recomienda asegurarse de cosechar nuestra escritura y nuestra sabiduría. Nuestra escritura son los códices, y la escritura de los códices es precisamente esta que acabo de describir, de la energía de cada día. Aquí hay que recordar que los europeos están muy atrasados, y un pensador muy adelantado de ellos, que se llamó Federico Engels, tiene una afirmación muy contundente de que en el universo lo único constante son las leyes que rigen el cambio. Y los mexicanos tenemos que decir, pero nosotros heredamos las leyes que rigen el cambio. Engels no las explica, y nuestros abuelos le explicaron,